Bienvenido. Respira hondo y deja que la noche o el momento en el que estés te arrope con calma. Hoy te invito a visitar un lugar donde el silencio no es ausencia sino tarea, donde la quietud es oficio, muy paciente y muy viejo, aunque todo sea recién pulido y brillante. Imagina un espejo que no busca reflejar el rostro de nadie, un espejo que trabaja no mirando, sino quedándose casi inmóvil, sencillo como una piedra asentada, atento como un monje que respira en un templo de vacío. Su mundo es un corredor larguísimo de tubos plateados, un láser invisible y una danza de distancias que casi no cambian. Es la vida tranquila de un espejo en un detector de ondas gravitacionales. Antes de empezar a flotar con él, te agradezco que estés aquí. Si esta forma de aprender te ayuda a descansar, nos ayudas mucho con un me gusta y una suscripción. Y si quieres seguir con la mente a la deriva mientras sigues aprendiendo, puedes abrir la lista de reproducción que está en la descripción y dejar que su hilo te acompañe con suavidad. ¿Cómo de somnoliento estás en una escala del 1 al 10? Imagina que llegas a un valle bajo, abierto, con praderas que respiran lentamente bajo un cielo pálido. El aire se mueve tan poco que casi no se nota, como si el paisaje también practicara el oficio de estar quieto. A lo lejos, líneas rectas y muy largas cortan el terreno con una discreción algo misteriosa. Son los brazos del interferómetro, dos túneles de vacío que se cruzan en una casita de concreto y metal, de formas limpias, casi tímidas. No hay carteles llamativos, no hay ruido de máquinas aceleradas, solo el murmullo sordo de algún sistema de enfriamiento, el suspiro measured de una sala que cuida su temperatura, el latido pausado de un laboratorio que sabe que su herramienta más preciada es el silencio. En el centro, como corazón silencioso, vive el espejo. No es un espejo como los de un baño o un salón. Es un cilindro de vidrio especial, pesado, limpio hasta lo inimaginable, pulido con tanto cariño que su superficie es lisa a una escala más pequeña que una molécula. Brilla sin brillo, más bien parece una presencia sin borde, una redondez translúcida que apenas deja que la luz la toque. Por dentro, bajo su piel lustrosa, lo habitan capas finísimas, apiladas como hojaldre inmóvil, materiales vítreos densos, alternando índices de refracción, preparados con paciencia para devolver la luz siempre igual, para hacerla rebotar sin perderse. Puedes imaginarte entrando a su sala como si entraras a una biblioteca sin estanterías, con una atmósfera que no pesa y una calma que invita a la respiración profunda. El espejo no está apoyado sobre una mesa. Cuelga, flotando en apariencia, sostenido por fibras finas que bajan desde un armazón más grande. Es un columpio sobrio que lo separa de la vida inquieta del suelo. Esa suspensión lo protege. Le quita el mal humor de las vibraciones, el paso distante de un camión, el temblor suave que trae el océano, las notas invisibles de la tierra viva. Al lado, fuera de su esfera de quietud, otros sistemas velan por él. Plataformas que miden el temblor, contrapesos que tiran hacia el lado opuesto en una coreografía de correcciones. Nada dramático, nada espectacular, solo el gesto constante y microdelicado de cancelar casi todo lo que perturba. En estas salas no se huele casi nada. El vacío que abraza al espejo también limpia el aire. Antes,
Cuando los tubos fueron cerrados, hubo bombas que retiraron, como si peinaran el espacio, cada molécula suelta. Durante semanas, quizá meses, el interior se convirtió en un desierto tan vacío que hasta la nada parecía compacta. El espejo convive con ese vacío como con un abrigo que no pesa, un espacio tan reservado que hasta un suspiro sería una tormenta. Mientras todo alrededor cuida el silencio, un láser constante nace en otra sala. No brilla en colores, su luz es invisible al ojo. Un murmullo de fotones que no aspiran a nada más que a ir y volver tantas veces como se les permita. La luz entra y se divide, toma dos caminos perpendiculares, recorre los brazos largos del detector y regresa, una y otra vez, golpeando los espejos como plumas que no dejan huella. La tarea del espejo es no moverse. En ese no moverse, sin embargo, existe un juego delicadísimo. Si el espacio entero se estirara o encogiera por el paso de una ondulación muy antigua y muy lejana, la distancia entre dos espejos cambiaría un poco, muy poco, tanto que a escala humana es menos que un rumor, menos que un roce de aire. Aún así, en este mundo de pulso tranquilo, ese cambio es legible, como una vibración minúscula que se inscribe en el ritmo de la luz. Imagínate acercando tu atención al espejo como si te acercaras a la superficie de un lago al amanecer. Observas cómo cuelga, cómo pesa sin tocar nada, cómo su contorno se recorta con líneas suaves. La fibra que lo sostiene no es una cuerda cualquiera, está hecha de un vidrio muy puro, unido al espejo con pequeños puntos también de vidrio, para que no haya un material extraño que haga ruido al contraerse o dilatarse. Las fibras forman el último eslabón de una cadena. Arriba hay más colgantes, más amortiguamientos. Una cascada de apoyos que retiran, paso a paso, la vibración del mundo. Si se escuchara, sería como un acorde cada vez más bajo, cada vez más atenazado por el silencio, hasta que el último tono casi desaparece. El espejo no duerme, pero vive como si estuviera soñando. El láser lo toca con su ritmo constante y una medida, repetida, vigilada por computadoras calladas, por monitores con líneas suaves, registra su estado. De vez en cuando, un empujón tan débil como el peso de una flor lo toca. No es una persona ni un guante, es otro rayo de luz, calibrado, que le roza con su presión. Ese empuje leve, con un patrón conocido, sirve para recordar a la sala cómo se ve una caricia de intensidad precisa. Así la medida se mantiene honesta, como un metrónomo que recuerda el compás. El día o la noche se desliza con un paso largo y parejo en el laboratorio. La gente en la sala de control habla en voz baja, ajusta parámetros como quien acomoda un cojín. Mira pantallas que parecen mapas del murmullo. Afuera sopla una brisa que ni llega. Un pájaro a lo lejos no es más que un punto. Cada cosa encaja en un ritmo que no quiere sobresaltos. El espejo, entre tanto, sigue sin moverse, que es su forma de trabajar. Si pudiera pensar, pensaría en el equilibrio del frío y del calor, en cómo una minúscula variación de temperatura convoca un alargamiento imperceptible, en que la simetría perfecta es una aspiración y un camino.
Imagina ahora con tranquilidad el origen de ese espejo. Antes fue arena, un conjunto de granos blandos al tacto, una posibilidad. Luego, hornos, tiempos largos, procesos que no se apuran. El vidrio, uno muy especial, se derrite, se forma, se enfría con un gesto controlado, sin sustos. Después lo pulen, no con prisa, no con brillo, sino con pasadas que casi ni rozan, hasta que lo que llamamos rugosidad se vuelve un número pequeño, y luego otro más pequeño. De su piel nacen ondas de luz que no encuentran salientes, que no tropiezan con ninguna aspereza. Más tarde, entra a una cámara donde lo visten con capas invisibles. Esas capas tienen un grosor que se mide en cuartos de longitud de onda. Están hechas de materiales con nombres sobrios, capaces de reflejar y no perder. La técnica para depositarlas es un susurro de átomos que se acomodan lentamente en hileras, tensas como un telar invisible. Cada capa agrega su granito de silencio, su aporte de quietud y también su parte de ruido inevitable. Porque incluso en el mejor de los materiales hay un baile pequeñísimo, térmico, que no se puede apagar del todo. Ya con su vestido de capas, el espejo aprende a colgar. Equipos de manos calmas lo montan, con guantes que parecen acariciar el aire, con pinzas que sostienen el borde como si sostuvieran una burbuja que no debe estallar. Lo pegan con vidrio al vidrio, sin pegamentos ajenos que crujan al paso del tiempo. La suspensión completa es una pieza de relojería que no da vueltas, sino que cuelga. Arriba, masas que hacen de contrapeso. Abajo, el espejo como una campana que nadie intenta tañer. A su alrededor, una jaula hecha de luz, sensores que miden su orientación, actuadores que pueden corregirla con empujes mínimos, suaves, para mantenerlo apenas alineado con el latido de la luz que lo visita. El vacío, que lo rodea como un océano restado, se gana también con paciencia. Las bombas, primero rudas, luego más finas, succionan la presencia gaseosa que podría molestar. A veces calientan los tubos enteros, como quien seca una pared para que deje de exhalar humedad, para que los materiales suelten lo que aún guardan. El resultado es una estancia donde casi no hay choques, donde las moléculas que se animan a pasear son pocas y vagabundean tanto que no logran formar una brisa. Para el espejo, cada vez que alguna colisiona sin querer con su superficie, es una anécdota sin eco. Por eso el vacío se agradece por lo que no ocurre. El láser, la otra parte de su mundo, es una presencia constante. Nace pequeño y disciplinado, y luego se multiplica en una cavidad que guarda la luz como un aljibe. Su frecuencia se afina con otra referencia, como quien toca al unísono con un instrumento lejano. En el camino surgen espejos intermedios, lentes, cristales, que tienen la tarea de sostener la forma, el tamaño y la fase del haz. Es un tren de luz casi sin estaciones, que pasa por el espejo y regresa. El espejo no produce brillo por su cuenta, solo devuelve lo que recibe, y en ese gesto repetido se escribe una línea silenciosa, un número que apenas cambia, un registro sin ruidos fuertes. Cada tanto, un ajuste. Una mano, en la sala de control, cambia ligeramente un valor. Un algoritmo decide que conviene corregir un microgrado. La luz y el espejo bailan sin tocarse. Imagínate siguiendo ahora el camino de una noche entera. El sol cae,
Un viento distraído se va. La tierra se enfría un poco. A primera vista, todo se vuelve aún más quieto. En realidad, hay cosas que crecen en secreto. El mar, lejano, produce un pulso largo que recorre el planeta y llega al laboratorio en forma de un vaivén muy bajito. La suspensión se encarga de cancelarlo. A veces una tormenta eléctrica a muchos kilómetros suelta un chisporroteo de radio que no afecta a la luz, pero queda en sensores que vigilan el ambiente. Un animal nocturno pasa por una cerca. Nada de eso despierta al espejo, que sigue en su ocupación de no moverse. En las horas pequeñas, la señal que sale de la intersección de los brazos es una línea muy recta. En ocasiones, sin anunciarse, una ondulación del espacio-tiempo, antigua y sutil, pasa como quien mueve un mantel infinito. Si llega, no hace ruido, no sacude. Solo cambia ligeramente el tiempo que tarda la luz en ir y volver, como si un camino se acortara un poco y el otro se alargara. El espejo no le opone nada. Se deja llevar por el cambio elástico del espacio. Nadie lo ve moverse, nadie lo ve vibrar, pero la señal recoge ese trazo, esa curvatura, y lo graba como una melodía tan corta como un suspiro. Luego todo vuelve a la línea recta. La sala sigue, el láser sigue, la noche sigue, y el espejo continúa en su oficio. Puedes notar cómo a partir de la mitad de la noche, quienes vigilan van ajustando la luz, el enfriamiento de las salas, los filtros que hacen menos ásperas las pequeñas interferencias ambientales. Son ajustes lentos, ceremoniales, casi de biblioteca. La idea es que el espejo no tenga motivos para moverse, salvo los más nobles, los que no vienen de la máquina ni del lugar, los que vienen del tejido mismo del espacio. Cuando el sol vuelve, llega otro tipo de rutina, igual de simple y cuidadosa. Se revisan los registros, se anotan las horas de buen silencio, se marcan con colores los momentos en que la calma fue grande. A veces se decide limpiar la sala. La limpieza no es una escoba ni una mopa, es una danza con nitrógeno frío, con películas líquidas que se aplican en la superficie y se retiran completas cuando se secan, llevándose consigo cualquier polvo microscópico que pudiera alterar, por ejemplo, la forma en que la luz se esparce. Si le quitan ese polvo, el espejo respira mejor, por decirlo suavemente, y la luz se mantiene concentrada, dispuesta. El espejo escucha, si pudiéramos llamarlo así, muchas clases de susurros. Algunos vienen de su cuerpo. Pequeños bailes internos, vibraciones térmicas, microtorceduras de los materiales del recubrimiento, movimientos que son la firma física de que la temperatura existe. Otros llegan desde la estructura que lo sostiene. Restos de vibración que pasaron por los filtros de la suspensión y se manifiestan con un tremor casi domesticado. Están también los que trae el láser, el granulado cuántico de la luz, ese discreto chisporroteo suave de fotones que llega con estadística propia. Y hay, en contadas ocasiones, el susurro que no nace de nada interno, el paso de un patrón minúsculo, de lejos, que cambia la distancia porque el espacio se estira y se encoge con una elegancia que no molesta, apenas se menciona. Te propongo ahora que imagines al espejo con cierta personalidad tímida, visible solo en su disciplina.
Es como un bibliotecario de un archivo puro. Su tarea es guardar lo que no debe perderse, que en este caso es la ausencia de movimiento. No pide premios, no sale en fotos, no es portada. Solo está, suspendido, atendiendo el compás. Cuando le toca ese empujón de calibración, responde con un gesto que ya se conoce de antemano. Cuando la luz, a veces, se calienta un poco la superficie y crea una lente térmica muy sutil, aprovecha los ajustes que hacen los demás espejos, los que no son de prueba, los que ayudan a que la cavidad sea exactamente lo que debe ser. Es una vida de rutina invisible, de paciencia, de tiempos largos, de poca sorpresa. Piensa en la sincronía con otros lugares, otras salas, incluso en otras geografías. En otro continente puede colgar otro espejo, apenas diferente, con su propia cadencia de silencio. Si ambos ven un cambio parecido, si en sus señales hay un trazo que coincide, entonces se sabe que algo pasó de verdad, algo que ninguno de los dos generó por su cuenta. Aún así, esta red de lugares, aunque colaborativa, no le quita a cada espejo su monotonía. Cada uno cuelga con igual parsimonia, cada uno mide con igual sobriedad. En el laboratorio, el espejo también convive con la expectación más tranquila posible. Hay días de mantenimiento amplio, cuando los tubos se abren y la gente entra con trajes blancos. Son momentos raros, ceremoniales, en que se ve de nuevo la luz ordinaria sobre las paredes de acero. El olor a guantes nuevos, a toallitas de limpieza, a plásticos limpios, a un leve toque de alcohol evaporado, llena un instante que aún así se cuida de no perturbar con ruidos, con pasos pesados, con equipos a destiempo. Se cambia una pieza, se ajusta una fibra, se toma una foto a los puntos de unión, se analiza con lupa la superficie. Luego, el tubo vuelve a cerrarse y a hacerse vacío y el espejo regresa a su mundo de nada alrededor. La rutina de la medida se organiza, sin embargo, con una coreografía que no se ve. Hay señales que van y vienen, que mueven un poquito el espejo para centrarlo, para mantener el ángulo óptimo, para recordarle su mejor postura. Todo ocurre tan despacio que la mente, si quisiera, podría olvidarse de que hay movimiento, y es mejor así. En esta historia, el objetivo es el reposo. Deja que tu respiración encuentre también un compás repetido. Inspiras, notas el frescor del aire, su paso, su pausa. Expiras con paciencia, y el cuerpo parece asentarse 1 milímetro más en la superficie donde estés. Si tu mente divaga, puedes traerla suavemente al recuerdo de ese cilindro colgante, a su peso silencioso, a la constancia con que cumple su tarea de estar. Y si tus pensamientos se alejan, también está bien, porque esta es una historia hecha para que no sea obligatorio seguir cada detalle. Aquí, como en el laboratorio, lo importante transcurre aunque tú no lo persigas. En muchos detectores, los espejos son macizos y a la vez delicados. Soportan cientos de vatios de luz circulando entre ellos, energía que rebota y rebota, atrapada en cavidades que actúan como resonadores. Para que esa luz no caliente de más, la óptica que la manipula se diseña para dispersar lo menos posible. Si algo se calienta, un mecanismo muy suave compensa, como quien corrige un ligero desnivel de una mesa con un papel doblado en 2. El espejo apenas lo nota. Siente, más bien, una uniformidad que le permite seguir en su neutralidad. Hay detectores que guardan una variante. Espejos fríos, muy fríos, suspendidos no por fibras de vidrio, sino por cristales transparentes igual de puros que la nieve en sombra. El frío hace que las vibraciones internas se calmen un poco más, pero trae retos nuevos.
El espejo, en ese caso, vive en una cueva dentro de la cueva, con pantallas térmicas que lo envuelven, con conductos que le quitan el calor. Cerca, unos refrigeradores especiales trabajan como monstruos lentos, y lejos, con patas amortiguadas. Aún con esa maquinaria, el espejo recibe solo el silencio y la temperatura baja, constantes, como un invierno suave que no cambia con el tiempo. El resultado es el mismo: oír, sin moverse, aquello que es casi nada. En la sala de control hay una costumbre de mirar gráficos que muestran densidades de ruido, curvas como colinas suaves en colores discretos, mapas de dónde suenan los mundos que rodean al espejo y dónde se callan. Hay nombres para cada región: el suelo que vibra a baja frecuencia, el mar que manda su ola, la temperatura que agita, la luz que granula, el empuje que sube y baja con el soplo de los fotones. Cada nombre corresponde a un cuidado, a un truco de ingeniería, a una paciencia distinta. El espejo es la suma de todos ellos, la puerta por la que se cuela, si se cuela, la noticia de algo que no viene de ninguno. Cuando la señal sube un poco, los ojos, sin necesidad de prisa, buscan correlatos en otros sensores. Si aparece la firma de una persona que se acerca, lo anotan y pasan de largo. Si es un pequeño terremoto, se ve en el mapa del mundo. Si es una ráfaga de viento, aparece en otro registro. Casi todo lo que ocurre tiene un lugar donde dejar constancia. El espejo, siempre, sigue con su oficio austero: no añadir nada por su cuenta. Imagina el espejo al amanecer. La luz afuera se vuelve dorada, aunque aquí no importa, porque la luz que importa es otra, la del láser que no cambia de color en los ojos. El espejo siente un cambio minúsculo en el entorno térmico. Los sistemas reaccionan despacio, remando con cuidado para mantener el mismo punto de operación. Nadie corre, nada salta. Se recalibran algunas ganancias, se ajustan fases que son números que solo interesan a los instrumentos. El espejo agradece la continuidad, si pudiéramos decirlo así, y la sala vuelve a su llanura de medidas. Una historia que a veces cuentan en voz baja por aquí se parece a una leyenda sin héroes. Habla de un momento en que la línea recta tuvo un pequeño dibujo encima, una curva finita, como el contorno de una semilla. La figura no duró mucho, y sin embargo fue suficiente para decir que algo pasó. Una fusión remota, quizá, un abrazo de objetos que con su giro cambiaron el tejido del espacio un poco. El espejo, si supiera de leyendas, sonreiría fuerte por dentro, pero como no sabe, sigue. Ese es su encanto. Qué sencillo suena todo, y qué laborioso resultó hacerlo así de sencillo. Debajo de la facilidad aparente hay décadas de pruebas, de materiales descartados por ruidosos, de ideas que se quedaron en el papel porque molestarían con su vibración, de combinaciones de recubrimientos que lograron bajar un poco un pico de ruido. Hay cristales que se enfriaron, fibras que se rompieron para medir su propio susurro térmico, pruebas con luz más corta o más larga, diseños de baffles que atrapan la luz que quiere escaparse de la ruta principal para que no vuelva a molestar con interferencias. Cada paso es un pulido más de la quietud. El espejo no conoce los nombres de quienes lo cuidan. Sin embargo, hay un cariño tácito en la manera en que lo miran de reojo, en la forma en que se acercan despacio a una ventana para observarlo colgando detrás de un acrílico, en el gesto colectivo de hablar poquito cuando está todo bien,
como si el ruido de las palabras se pudiera contagiar a las cosas. El espejo sigue colgado, el láser sigue tocando, y la música continuada de la medición se extiende a través de horas, días, semanas, con pausas planeadas como si fueran descansos en una pieza de piano largo. Todos los detalles tienen su ritmo. El recubrimiento se porta como alfombra de luz. Las fibras hacen de palos de lluvia congelados. La masa del espejo sirve como ancla frente a la presión diminuta de los fotones. El sistema que estabiliza la frecuencia del láser es un oído que corrige con su mano invisible cada vez que la nota flaquea. El vacío es la gran sala donde nadie aplaude, porque nadie está, y por eso mismo se siente una calma encendida. Imagina tu mente dejándose mecer por la reiteración de esos elementos. El espejo, la luz, el vacío, la suspensión. El espejo, la luz, el vacío, la suspensión. Un rosario de 4 cuentas que se repite con el mismo sonido bajo, con la misma cadencia. Si alguna vez el espejo debe cambiarse, la ceremonia es lenta. Se prepara un gemelo. Se mide su rugosidad, se revisa el color pálido de sus capas con luz que no molesta, se pesa, se cuelga mucho antes de entrar al tubo para que la fibra se acostumbre y ceda lo que tenga que ceder, para que no haya movimientos repentinos. Luego, con la calma de quien mueve una obra de arte delicada, se intercambia. El espejo nuevo irá a ocupar el lugar del anterior. El viejo, quizá, descansará en una caja con espuma o en otra sala, a la espera de un análisis. No hay prisas, no hay fechas de estreno con alfombra, solo metas silenciosas de mejora. Algunos días son para escuchar el entorno. Se recorre la línea de luz con sensores. Se mide el eco de un golpe suave en una tubería, el crujido de un panel al cambiar de temperatura. Se hacen mapas del silencio y mapas de pequeñas inquietudes. El espejo no participa activamente, pero recibe el fruto de ese trabajo. Una vida un poquito más calma, un porcentaje pequeño menos de interferencia, un poco más de llanura en la señal. La vida del espejo es, en el mejor sentido, monótona. Allí donde otros buscarían variedad, él busca uniformidad. Donde otros esperarían un evento, él prefiere que no pase nada. Y sin embargo, con esa monotonía, compone un instrumento para oír una de las músicas más antiguas del universo, la que no tiene aire ni cuerdas, la que se escribe con distancia y curva. Esa paradoja suave, la de estar quieto para escuchar el movimiento del todo, es uno de sus encantos. Ahora, mientras sigues el hilo del relato con la atención suave y el cuerpo pesado, puedes imaginar cómo un técnico, a media mañana, se acerca a un armario y abre una puerta metálica. Dentro hay piezas de repuesto, tornillos negros, soportes que parecen pequeñas esculturas, cables ordenados en cintas, herramientas que brillan. Todo está etiquetado con nombres sobrios. Hay también cuadernos con notas redondas, pequeñas listas de cosas por hacer. El espejo no sabe nada de esto, pero forma parte del mismo paisaje de cuidado y de orden blando. Se mide también, de vez en cuando, el calor interno del espejo. No con un termómetro pegado, claro, sino con maneras ópticas que leen pequeñas variaciones en cómo la luz se comporta.
Si hace falta, se compensa con patrones de luz que calientan un poco áreas específicas para borrar un abultamiento térmico para aplanar el camino. El espejo soporta esas caricias con la misma impasibilidad dulce con que soporta todo lo demás. Piensa un momento en el número de veces que la luz va y viene entre dos espejos en un brazo. No son 2 idas y 2 vueltas. Son muchas, tantas que el camino se alarga como si el tubo fuera más largo de lo que es. Eso se logra con cavidades resonantes que sostienen la luz como una cuerda resonante sostiene una nota. La luz, a fuerza de insistir, se vuelve más sensible a pequeños cambios de distancia. El espejo, en esa insistencia, se convierte en centro de un pacto. Él no se mueve, la luz insiste en ir y venir, y el instrumento, con su oído, traduce el resultado en una línea de números. A veces, en la señal aparecen picos estrechos que tienen nombre propio. Son líneas de calibración. Son como postes a lo largo de una carretera. Sirven para no perder el rumbo, para asegurarse de que el valor que se lee corresponde a un empujón de tamaño conocido. Son un recordatorio de que en este lugar hasta la simulación de una caricia se hace con la misma delicadeza que todo lo demás. El espejo responde con una flexión mínima y ya está. El resto del tiempo vuelve a su llano. En la escala más íntima los átomos del recubrimiento vibran. Ese zumbido térmico es pequeño, pero existe. Para acallarlo un poco se escogieron materiales que, al ser excitados, se calman pronto, que no resuenan. Esa elección, fruto de años de ensayo, da otro poquito de silencio. Suma con lo demás y produce esa curva suave que quienes miran en la sala de control ya conocen como el rostro del instrumento. Es un rostro sin ojos, sin nariz, una forma abstracta hecha de niveles, de líneas horizontales y pequeños montículos. El espejo es tanto ese rostro como su cilindro colgante. Las dos cosas son inseparables. Si en algún momento la operación se detiene para mejorar algo, el espejo, como todos, descansa. La luz se apaga, los sistemas se revisan. Se hace una lista de tareas. Se tachan con un color fijo cuando quedan listas. A veces, tras volver a encender, el punto de operación se tarda un poco en recobrarse. No importa, hay tiempo. La ciencia de la paciencia no se mide con relojes apretados, se mide con hábitos, con permanencias. Durante la jornada, si sopla un viento más alto, los sensores externos lo notan. Si la lluvia golpea, se escucha en un registro que no es el del espejo. La idea de tener tantos oídos alrededor es separar lo que es del mundo de lo que es del instrumento. El espejo, protegido y colgante, siempre está en el centro de ese círculo de atenciones. Nadie se impacienta con él. Nadie le exige algo súbito. Su mayor virtud es la continuidad. Ahora, haz una pausa interior y nota si el cuerpo se afloja. Quizá ya estás en un lugar de quietud parecida, aunque mucho más blanda, en tu cama o en un sillón. El espejo, si supiera de camas, entendería, pero solo sabe que cuelga y que lo visita un haz muy fino. El resto, las historias de origen del universo, de estrellas que bailaron en su ocaso, de objetos densos que se acercaron hasta fundirse, de supernovas que empujaron la distancia, quedan fuera de su pequeña conciencia de vidrio. Aún así, lo contiene todo como función, porque su trabajo es estar ahí para leer, si se presenta, ese paso remoto. En mitad de nuestra visita,
te invito a compartir un pequeño gesto que nos ayuda a conocerte sin romper el sueño, con una pregunta breve y suave. ¿Desde qué ciudad o país nos ves ahora mismo? Si tu atención vuelve, seguimos. El espejo también vive con los reflejos indeseados. En el camino de la luz, aunque todo esté alineado, alguna porción minúscula se dispersa, rebota donde no debe, intenta volver. Para que ese eco no moleste, hay piezas oscuras que absorben lo que no conviene, superficies tratadas para que la luz se pierda sin regresar. Es como tener alfombras gruesas que se tragan el paso en una casa. Si esas alfombras no estuvieran, el ruido sería el eco de uno mismo. Para el espejo, esa sombra de protección es otra forma de silencio. En ocasiones, un rayo de luz externo al sistema, un láser auxiliar, empuja el espejo con una oscilación. Ese aparato, lleno de moderación, se llama calibrador. Su luz cae casi lateral, acaricia con ritmo elegido de antemano y permite probar que la respuesta de todo el sistema sigue igual. El espejo, paciente, acepta ese juego. Deja que el patrón recorra su estructura y se imprima en la lectura, para que después quienes vigilan puedan decir que todo está en su lugar. La sala donde cuelga el espejo tiene también una atmósfera térmica estable. No sopla el aire a capricho. No hay corrientes. Si se abrieran puertas, si entraran personas sin cuidado, el clima interior tendía a fluctuar. Por eso hay un margen razonable de distancia entre la rutina de quienes trabajan y la quietud del aparato. Esa distancia no es frialdad, es cuidado. Si te fijas en las cifras, el espejo puede pesar decenas de kilos. No es liviano. Esa masa hace que las pequeñas fuerzas, como la presión de la luz, produzcan movimientos muy, muy pequeños. La combinación de gran masa y suspensión elaborada es una receta para la calma. Al mismo tiempo, esa masa no es infinita. Cuando llega una ondulación del espacio, el espejo se mueve un poco, porque su punto de suspensión, su conexión con el mundo, también siente el estiramiento y la contracción. La gracia de este oficio está en que todo lo que no sea ese efecto pasa por filtros, por amortiguadores, por estrategias que se encargan de dejar solamente lo que interesa. En los modos de vibración del espejo, como instrumento musical que no se toca, existen resonancias. No se busca excitarlas. Se las conoce, se las anota, se las deja a un lado. Si a veces alguna se despierta por un empujón accidental, la respuesta del sistema es volver al terreno llano. Las resonancias son como campanas que nadie quiere oír y que, sin embargo, están instaladas en el brillo del material. Saber dónde están es parte del cuidado. De noche los pasillos del laboratorio tienen luces pequeñas. Las pantallas que muestran niveles adoptan tonos suaves. Cada tanto, un técnico bebe un trago de algo caliente. Un reloj en la pared avanza con tics que nadie escucha. En esta coreografía, el espejo es el bailarín que no se mueve. Y su éxito radica en eso, en no distraerse con tareas secundarias, en permanecer en el mismo ángulo con la misma orientación, en que su superficie reciba la luz siempre con la misma cortesía mate. En otros países, espejos parecidos cuelgan en cavernas bajo montañas, donde la roca protege del viento y del cambio térmico.
Allí también la vida del espejo es estar. El silencio de la piedra alrededor tiene un peso que se mide en metros y en millones de años. La cueva y el vacío forman una dupla de contención. En ese ambiente, la persona que entra habla aún más bajo. El espejo, mismo oficio. La luz, misma tozudez. La medida, misma sobriedad. Entre los cuidados aparece la carga electrostática. En ocasiones el espejo acumula una chispa pequeña, un exceso de electrones que, si no se maneja, interactúa con otras partes. Para controlarlo, hay destellos mínimos de luz ultravioleta, momentos planificados en que se descarga, y luego se vuelve a la operación. El espejo apenas lo percibe como un parpadeo del entorno. Después, silencio de nuevo. Imagina también las horas de análisis que siguen a los periodos de operación. Quienes miran las señales lo hacen con lentes matemáticos, con transformadas que convierten tiempos en frecuencias, frecuencias en mapas, mapas en diagnósticos. Es un trabajo meditativo. El espejo, lejos y quieto, ha dejado su trazo en forma de datos y descansa, colgado, como siempre. El laboratorio se vacía un poco, alguien apaga una lámpara y la sala respira. A veces, por puro gusto de la simpleza, conviene recordar que un interferómetro mide diferencias de camino con efectos de interferencia. La luz que regresa por un brazo y la que regresa por el otro se suman en un punto. Si las crestas y los vadios de sus ondas llegan desfasados de cierta manera, se cancelan y el detector al final ve poca luz. Esa condición, llamada de oscuridad, es querida porque hace más sensibles los cambios. El espejo, con su postura fija, ayuda a que ese punto de oscuridad se mantenga. Si el tejido del espacio se estira, la condición de oscuridad se rompe un poco y aparece luz donde no había. El dispositivo lo nota, el espejo, inmóvil, lo permite. Todo esto es, en su esencia, un homenaje a la paciencia. El espejo, la luz, el vacío, la suspensión, los técnicos, las computadoras, las salas, la temperatura, la distancia con el suelo, las bombas, los cables, los detectores auxiliares. Un conjunto de elementos que se rehúsan al dramatismo y que funcionan mejor cuanto más aburridos parecen. En ese aburrimiento está el logro. Nada se corta, nada se acelera innecesariamente, nada se grita. La relación del espejo con el tiempo es especial. No tiene días buenos ni días malos, solo intervalos con más o menos ruido ambiental. No se apura, no llega tarde. Su profesión no conoce relojes personales. Con eso en mente, tu propio tiempo puede aflojar. El reloj en tu mesita de noche, si lo hay, se vuelve menos importante. Aquí, el tiempo se mide en horas de silencio. Es una forma de medir amable, sin prisa. Cerca del espejo, aunque no adentro, hay aparatos que detectan el campo magnético del entorno, por si algún equipo cercano lo cambia. Hay micrófonos que oyen lo que el oído humano oiría. Hay sismómetros que sienten el paso de la marea de la Tierra. Todos ellos reportan a un cuadro general. El espejo es el elemento más callado de esa orquesta. Su voz es tan baja que se presta a confusión, si no estuviera todo lo demás en su sitio. En la superficie del espejo, de vez en cuando, la luz deja un calor que se difunde. Esa difusión crea patrones muy suaves. La física de esas pequeñas corrientes de calor es lenta y se planifica su compensación con delicadeza. Se cuida que los cables que sostienen sensores y actuadores no transmitan vibración. Se cuida que las superficies cercanas no reflejen ruido. La sala es un jardín de piedras muy bien dispuestas.
Dejar que el espejo haga su trabajo es también aceptar que no se verá algo espectacular cada día. El valor, de nuevo, está en el camino. Esta forma de ciencia se parece a regar una planta que crece despacio, tanto que parece que no crece, pero al cabo de años la planta es grande, y lo mides en la sombra que da. Aquí, las sombras son las detecciones raras, la confirmación de que el espacio tiembla. Poco, pero tiembla. Si el sueño te visita, puedes ir con él. El espejo seguirá colgando. Su vida no necesita tu atención. Si, en cambio, aún estás despierto, quizá te fijes en otro detalle pequeño. Por ejemplo, el alabeo del espejo. No es un disco infinito. Tiene una forma perfeccionada, una planitud hasta donde tiene sentido. En la medida en que esa forma sea fiel, la luz que rebota lo hace sin ganas de dispersarse. Es uno de los motivos por los que su pulido es tan exquisito. El pulido se mide con interferómetros más pequeños, que ven franjas de luz sobre la superficie y descifran si hay colinas o valles de tamaño ridículo. Cuando ya no hay colinas ni valles medibles, se detiene. El espejo está listo. La unión entre fibra y espejo también se comprueba. Se calienta un poco un punto, se ve si hay grietas, se escucha si cruje, aunque crujir aquí es un modo de hablar. Lo que buscan al final es un comportamiento colgante que no traiga sorpresas. El espejo participa en ese examen como un alumno silencioso que no responde preguntas. No hace falta que responda. Su examen se aprueba si se queda igual. En el tercer o cuarto día de una semana cualquiera, alguien hace un informe. La línea fue buena, la noche estuvo tranquila, hubo una hora de viento, se quitó con filtros. La lista de cosas por hacer sigue, entre ellas quizá un plan para reemplazar una lente o para cambiar un soporte o para probar un algoritmo nuevo de mantenimiento de la luz. El espejo recibe el resultado de ese plan, nada más. Un día el nivel de ruido baja un poco y desde entonces ese nuevo piso de calma es la norma. La filosofía que sostiene todo esto es simple y, por eso mismo, profunda. Para oír lo que casi no suena, uno debe aprender a callar. En la vida cotidiana, el silencio se nos escapa. Aquí se lo busca como se busca un agua clara. Se lo fabrica con materiales, con geometrías, con prácticas, con costumbres. Se lo mantiene con constancia como se mantiene un jardín. El espejo es la flor que se beneficia de ese jardín, pero también su razón de ser. Sin el espejo, la luz sería sobria y no diría nada. Con el espejo, la luz tiene en qué escribir su posible variación. A veces, muy rara vez, la operación se interrumpe por un tiempo para instalar algo nuevo. El espejo observa, si se pudiera decir así, cómo le cambian un vecino. Cuando vuelven a encender, la vida retoma el ritmo. El espejo sigue, todo se asienta. La luz vuelve al punto de oscuridad. El silencio retoma su lugar en la sala. Y pasan los días. En el corredor, personas con bata caminan despacio. En una pared, un cuadro muestra la forma de una curva de sensibilidad. Tiene meses de trabajo detrás y un puñado de decisiones. El espejo es un punto en esa curva, una parte que canaliza muchas otras. Toda esa sumatoria forma un objeto mayor, una idea física hecha de partes que se sostienen mutuamente.
Es la belleza de la ingeniería en su versión más calmada. La noche cae de nuevo. Inspiras, expiras. Afuera puede haber lluvia, o estrellas, o un cielo lechoso. Adentro, nada cambia. El láser sigue con su nota. El vacío sigue con su falta de aire. La temperatura sigue con su recta. La suspensión, colgante, sigue con su danza de cancelación, quieta como una estética. El espejo, por su parte, no presume, no anuncia su presencia. Está. Deja que la mente se acerque a la idea de que el silencio, aquí, es el trabajo. Que la ausencia de movimiento es el logro. Que la rutina es un mérito. No hay aburrimiento en el sentido de falta de valor. Hay aburrimiento como paisaje plano que permite ver una piedra preciosa si aparece, porque no hay otras piedras alrededor. Esa claridad es el objetivo, y el espejo, con su vida monástica, contribuye cada minuto. Con un poco de imaginación suave, puedes colocarte a su lado. Te ves como un reflejo pálido sobre su superficie, aunque el láser esté en otra longitud invisible. No eres más que una sombra. Todo el laboratorio es una casa donde nadie hace ruido para no despertar a un niño, solo que el niño no es un ser humano, es el instrumento, y el espejo es su cuna. A veces los técnicos practican el arte de alinear. Mueven piezas con tornillos que son tan finos que un cuarto de vuelta cambia una posición imperceptible. Ajustan, miran una gráfica, ajustan de nuevo. Cuando la gráfica muestra el pico que corresponde, lo dejan. El espejo, a través de estos gestos, vuelve a estar en la mejor posición para que la luz haga su trabajo. Nada de eso quiere dramatismo. Es un oficio más parecido al de los afinadores de piano. En este mundo también hay números que hablan de límites. Uno es la sensibilidad que llaman de disparo, la que trae la luz por su cuenta, como si fueran granos que llegan a ritmo irregular. Otro es la presión de radiación, empuje de esa misma luz, que a frecuencias muy bajas mueve un poco al espejo. Hay un equilibrio suave entre ambos. Reducir uno a veces sube el otro. Encontrar el punto útil es la tarea. El espejo no decide, solo está, recibiendo el resultado de esa búsqueda. La historia diaria se adorna con pequeños rituales. Un botón que se pulsa con suavidad, una puerta que se abre y se cierra con cuidado, un apunte en un cuaderno, una llamada en voz baja para comentar un detalle, nada que sacuda. Así, semana tras semana, mes tras mes, el espejo acumula historia sin hacer historia. Es su gracia. Si ya estás cerca del sueño, puedes dejar que las palabras se vuelvan borrosas y solo te acompañe la idea de suspensión, de luz que va y viene, de sala en penumbra técnica, de un cilindro casi perfecto que se limita a no hacer nada. Si todavía sigues aquí, puedes saborear otra estampa. La de un amanecer en una cueva de roca, donde un espejo de cristal vive a 20 grados por encima del cero absoluto, sostenido por fibras de ese mismo material, conectado por barras finas a un anillo de enfriamiento. A su alrededor, pantallas térmicas con aspecto minimalista. Todo brilla con una luz plata tenue. No hay voces. La única voz es la de los sensores, que no suena, pero existe como números en una pantalla. Si el espejo pudiera hablar, su conversación sería lenta, con silencios largos entre frase y frase, y diría cosas como estas. Hoy no me moví más que ayer. Hoy la luz me tocó igual que siempre. Hoy la sala estuvo en paz. Hoy el vacío fue leal. Mañana diría lo mismo. Y en medio de esos días iguales, algún día diría,
Hoy pasó algo diminuto, como una arruga leve en el tejido, con una frecuencia que dibujó una curva suave, subiendo y bajando. Y luego volvería al silencio. Para ti, que estás escuchando, quizá lo más amable sea aceptarlo sin necesidad de más. Aceptar que hay belleza en el detalle, en las capas que no se ven, en el silencio que permite escuchar lo que está lejos, en la paciencia que sostiene un oído delicado durante años. El espejo es una forma de esa paciencia. Uno puede tomarla como compañía para dormir, como un pensamiento reposado que no exige, que no llama, que solo está a tu lado con suavidad. En las próximas horas, si el sueño ya llegó o si llega más tarde, este espejo seguirá colgando. Su vida no depende de tu atención. Es una vida hecha de constante y de esperado. Ese tipo de vida es una invitación a la calma. Puedes imaginar que tu respiración es el láser que va y vuelve, que tu cuerpo es el espejo que se queda y que tu cama es el vacío que lo envuelve sin tocarlo. Si lo haces, quizá la mente se aquiete un poco más. Gracias por quedarte hasta aquí, despierto o a medias. Ojalá esta visita a una sala donde el silencio trabaja te haya ofrecido un descanso. Si te gustó descansar con esta historia tranquila, te invitamos a suscribirte y dejar un me gusta. Eso nos ayuda a seguir publicando con esta frecuencia, para que puedas dormirte aprendiendo cuando quieras. Ahora, si ya es tiempo, cierra los ojos. El espejo seguirá en su vida suave, la luz seguirá en su ritmo, el vacío seguirá en su abrazo, y tú podrás descansar con la misma serenidad. Buenas noches.